gran parte de los aficionados españoles que seguimos la Fórmula 1 o el mundo del motosport en la actualidad, que tiene más o menos mi edad, ¿no? Que nacimos entre los finales de los 90 y principios de los 2000, empezamos a seguir, pues eso, pues la Fórmula 1 y el motosport en general, la irrupción de la Fórmula 1 en España, que fue gracias a los mundiales de 2005-2006 de Alonso. Ya sabéis, en aquella época aquí en España, para la gente que sea de Latinoamérica, se vivió pues con mucha fuerza todo el tema de los mundiales de Alonso con Renault. Todo el tema de la marea azul, pues el bicampeonato que tuvo, luego la lucha con Hamilton, posteriormente la ida con Ferrari y tal. Poco a poco se fue descendiendo la efervescencia que tenía la Fórmula 1 y los seguidores, hasta que nos quedamos por los que somos más seguidores y los que nos gusta Fórmula 1 de verdad. Y, y bueno, eso, pues eso, en aquella época en España la Fórmula 1 tenía unos protagonistas muy marcados, pues entre ellos, por ejemplo, el que más importante era Fernando Alonso. Luego, pues eso, teníamos a Pedro de la Rosa, a Giancarlo Fisichella, a Flavio Briatore, al equipo Renault, a la Marea Azul. Rivales, pues estaban Kimi Raikkonen, estaba Michael Schumacher. Y uno de esos protagonistas muy importantes es Antonio Lobato, que es la persona que narraba las carreras en aquella época y que lo sigue haciendo en la actualidad. En aquella época lo hacía en abierto, en Telecinco, luego ya se fue a otras cadenas. Y bueno, en la actualidad lo hace en Movistar Plus o en Dazón F1. Y bueno, eso, Antonio Lobato, pues eso, en su momento tuvo mucha repercusión por su forma de narrar, su relación que tenía con Alonso, que era lo que vendía en aquella época la Fórmula 1 en España. Y bueno, pues lanzó un libro en marzo de 2015, lo publicó. Fue un libro que yo me compré en su momento y que me gustó muchísimo, y desde que hice esta sección de reseñas en el canal, siempre lo había querido traer porque me gustó mucho. Y para traerlo fresco lo volví a leer hace relativamente poco. Y bueno, me gustó incluso más de lo que me había gustado en su momento, así que os lo traigo en este vídeo. Yo soy Eric y bienvenidos a Perfil Aerodinámico. Antes de empezar a hablar del libro en sí, de los puntos positivos y los puntos negativos en mi opinión, lo que trata y tal, quiero hablar un poco más y andar un poco más en la figura de Antonio Lobato, ¿vale? Pues para la gente que no lo conozcáis de Latinoamérica o de España, que no lo conozca. Antonio Lobato, pues eso, es un narrador de la Fórmula 1 asociado aquí en España desde entonces. Y bueno, creo que no se le puede criticar, que le pone mucha intensidad a las narraciones, le ha dado siempre mucha épica, y yo creo que cuando no ha estado esto se ha echado en falta. Es decir, él dejó de comentar, creo que fue de 2016 a 2018, que 18 volvió a comentar. Y bueno, sin desmerecer a los comentaristas que había en aquella época, que creo que lo hacían bastante bien, pero no le daban esa intensidad, ese plus que le daba Antonio. Ahora bien, tiene un punto, yo creo que es negativo y que mucha gente lo remarca, y por lo que a bastante gente no le gusta a Antonio, que es su defensa a ultranza de lo español. Es decir, él siempre a los pilotos españoles, pues siempre los intenta poner por encima, los intenta subir. En cierta medida se puede entender, ¿no? Porque al final pues habrá muchos aficionados que lo que les gusta, pues ese sentimiento del equipo típico del fútbol. Pero yo creo que, claro, esto con los años se ha ido viendo un poco, ha empezado a oler a vino, porque la gente que paga por la Fórmula 1, yo creo que pagan, o sea, le gusta la Fórmula 1 en general, le da un poco más igual que este piloto sea español o este piloto sea inglés. Es decir, y esto lo dice una persona que yo soy fan de Alonso y es mi ídolo, y estoy aquí y estoy estudiando lo que estoy estudiando por Alonso, ¿no? Pero bueno, quiero decir, la gente que nos hemos quedado, al final lo que más nos interesa es la Fórmula 1 en sí. Y bueno, pues eso, Antonio, pues con los españoles siempre a lo mejor hay veces que no está haciendo nada relevante y hay que exaltarlos. Luego, pues en comparaciones con, pues yo qué sé, si un piloto español ahora de repente cambia de equipo y tiene un nuevo compañero de equipo, pues a lo mejor cosas que se resalzaban de ese compañero hace un año ahora no se resalza porque entonces queda mal el piloto español, o se le critica en exceso, cosas así, ¿no? Que lo vemos que huelen un poco. Y bueno, eso. Quiero remarcar que lo entiendo yo y no me quiero quedar con eso de Antonio, porque creo que en general aporta algo positivo a las carreras, y me gusta mucho Antonio como comentarista, y quiero decir que en mi infancia pues fue fundamental, ¿no? Porque era la persona que transmitía la Fórmula 1, algo tan complejo, a un niño, y yo creo que lo hace y lo hacía genial. Bueno, una vez ya explicado la figura de Antonio Lobato, lo siento si me he excedido, pero creo que es importante poner en contexto al autor. Voy a hablaros de lo que va el libro, ¿vale? En el libro, Antonio narra en primera persona los mundiales de 2004, que fue el primero que él narra en Telecinco,
2005-2006, es decir, los mundiales de Alonso en Renault que él vive, ¿no? Después ya se va en 2007 a McLaren, Renault, en fin, es otra historia. Entonces, porque es interesante este libro porque vemos desde el punto de vista de una persona que no era, que le gustaba, o sea, podía seguir mínimamente la Fórmula 1, pero que no estaba muy metida en el mundillo, cómo va descubriendo las cosas de nuevas y cómo entra pues eso, a ver el punto de vista de las carreras desde la parte del periodista, ¿no? Desde el parte del ingeniero, del piloto, que es normalmente lo que se suele ver. Y claro, pues eso, pues por ejemplo narra cómo a él le dan el trabajo de narrador, que él en un primer momento, bueno, él era como el que iba a organizar todo el tema de la sección de Fórmula 1 en Telecinco, que él no quiere, bueno, tiene una serie entra una presión muy fuerte, porque claro, él no tenía mucha idea lo narra muy bien en el libro, y creo que esa parte es muy interesante de leer. Y bueno, vale, entonces, pues como os he dicho, ¿no? Vemos desde el punto de vista del periodista. Es una forma de ver de vivir el bicampeonato, de volver a vivir el bicampeonato de Fórmula 1 de Alonso de una forma muy cercana al piloto y al equipo Renault, porque Antonio tenía una relación muy importante con Alonso, se llevaba muy bien. Además explica cómo poco a poco pues, se va llevando mejor, al final tenían un carácter más o menos similar y tal. Creo que esa parte es interesante. Es muy interesante porque conoces al Alonso que hay fuera del circo de la Fórmula 1, un Alonso más cercano, que creo que a veces pues cuesta verse y siempre se habla de ese Alonso cercano, pues es una forma de verlo y que Antonio te lo cuenta. Hay muchas anécdotas de la Fórmula 1, pues hay anécdotas con Schumacher, hay anécdotas de una entrevista, un partido de fútbol, hay pues con el propio Alonso hay a mansalva, de Telecinco, de cómo Antonio intenta luchar para enfocar los telediarios a la Fórmula 1, ya que era lo que tenían, y la cadena iba en su contra y quería poner fútbol, en fin. Creo que tiene cosas muy, muy chulas, una anécdota de problemas que hubo entre De La Rosa, Briatore y Alonso y tal, que también está bastante bien, que yo no conocía, cosas con la FIA, en fin, creo que se va narrando cada gran premio punto por punto, y creo que se le da mucha importancia y que se narra bastante bien lo que se vivió en cada gran premio, pues eso, se juntan anécdotas y tal, creo que es muy entretenido de leer. Bueno, en fin, había apuntado también el conocimiento interior del mundo de la Fórmula 1, que creo que se explica muy bien. El conocimiento de Alonso, luego cómo Alonso le afecta a la fama, es decir, pues su relación con su mujer, cómo pues eso, de ser en 2004, que era un desconocido entre comillas, a ser uno de los personajes principales de famoserío de Fórmula 1, todo el tema de los paparazzis y tal y cual, cómo eso le afecta a él, cómo le afecta al propio Lobato, que tampoco lo conocía nadie y luego se ha vuelto una persona muy, muy famosa. Quiero destacar el tema de la escritura cercana que tiene Lobato, que creo que narra muy bien y narra de una forma que lo pueda entender todo el mundo y que sea fácil, no es muy barroco, no es muy recargado el estilo de escritura. Bueno, luego tiene algunas fotitos de cada año en algunas partes del libro. Quiero destacar la temporada 2004, porque claro, al final la temporada 2005-2006 pues está muy trillada, ¿no? Porque son las temporadas de los mundiales y tal. Quiero decir que si no la habéis revivido hace poco, os vendrá muy bien, porque os acordáis de cosas que no os acordabais de aquel entonces. Yo tenía unos vídeos resúmenes de 3 horas de las 2 temporadas, entonces me las sé de pe a pa, que creo que son los vídeos o los DVDs que más he visto en mi vida. Si no los he visto cientos de veces, no he visto ninguna. Y bueno, eso, pero eso, lo que os estaba comentando, que está el Mundial de 2004, que al final es un Mundial aquí en España medio desconocido, porque bueno, fue el último Mundial de Schumacher y tal, vale, pero fue aquel Ferrari arrasó con todo, ganó un montón de carreras, y bueno, se ve como aquel Alonso un poquitín más joven, que comenta algunos fallos, está el tema de Mónaco con el accidente de Schumacher, supongo que os acordaréis, y eso, a mí me gustó mucho esa primera temporada, porque no la tenía muy en cuenta, y te cuenta muchas cosas que yo no recordaba. Todo esto de puntos positivos, que en general ya os digo que son lo que más. Puntos discordantes, yo he puesto 2 cosas. La primera es que es full Alonso. A ver, también es cierto que es a lo que vienes. Pero claro, pues si quieres una experiencia más de ver en general el mundo de la Fórmula 1 fuera de lo que es el Mundial y fuera de lo que es Alonso, pues no lo vas a tener en este libro. Se cuentan otras cosas de otros pilotos, que creo que eso está bastante bien, pero está enfocado a Alonso, pues se nota esa amistad que tenían, se nota que el Lobato a la mínima que lo defiende y cómo lo vivió en su momento. Y bueno, pues eso creo que pues si a lo mejor eres anti-alonsista, que tampoco lo entiendo por qué lo tienes que ser,
pues a lo mejor no te interesa tanto porque está bastante enfocado a lo que fueron pues, todas las cercanías de Alonso, ¿no? El equipo Renault, anécdotas con Alonso, etcétera. Aunque hay otras cosas, eso quiero remarcarlo. Y luego he puesto, que bueno, que ya me dirás tú qué punto negativo puede ser, es que molarían más años. O sea, me encantaría, pido a Lobato desde aquí que haga una secuela de la época de Ferrari, molaría mucho, pero sobre todo de la época de McLaren, porque yo creo que hay cosas que se quedaron ahí a medias tintas, que seguramente él sabrá, a lo mejor él no puede decir aún, también por eso a lo mejor no lo ha hecho, pero sería muy guay. Yo creo que la temporada 2007 es una de las mejores temporadas, aquella rivalidad brutal que había dentro de Hamilton y Alonso y el equipo McLaren, que creo que podría ser guay. Pues eso, a mí se me ha quedado un poco corto, al final te lo lees, es grande el libro. No lo tengo aquí, que no lo he dicho porque estoy en casa de mi madre, en fin, supongo que lo veis por el decorado. Pero bueno, es un libro bastante grande, bastante tochete, pero se hace muy ameno de leer, me gustó mucho y eso, pues molaría que tuviese más años. Pero también entiendo la colección, ¿no? 2005, 2004, 2005, 2006, que es la época de Renault, que es la época como dorada, entre comillas. Y bueno, eso, ya os he hecho un repaso bastante general del libro. Totalmente recomendado. Le voy a dar el sello a Toyota GT1 Black Edition. Para quien no lo sepa, tenéis la explicación de cada signo. Es prácticamente la segunda mejor nota que hay. Es un notable tirando a excelente. Pues eso, me parece genial. Creo que para la gente en general que le guste la Fórmula 1 es bastante recomendable e imprescindible, porque pues ves desde dentro lo que fueron las temporadas de Fórmula 1. Entiendo que tiene un enfoque más hacia lo español, porque al final, pues claro, no conocerás a los personajes de la Telecinco o de Telecinco en general, que se narran si eres de Latinoamérica. Algo que creo que puede seguir siendo interesante porque ves la Fórmula 1 desde dentro. Eso sí, si eres aficionado de la Fórmula 1, pero eres anti-alonsista, que bueno, yo creo que cualquier anti no es bueno, pero bueno, pues a lo mejor no te puede interesar, porque si eres anti-alonsista entiendo que no te gusta Lobato, o sea que, pero bueno, aún así yo creo que es suficientemente interesante para leerlo y para que cualquier persona que le guste la Fórmula 1 y sobre todo que disfrutase con aquellos años de la Fórmula 1, creo que te vienen muchos recuerdos a la cabeza, te acuerdas de muchas cosas. Ya os digo, hay momentos muy, muy remarcables, el motor de Suzuka, el motor de Monza, la rueda en Hungría, la petada de Kimi de la rueda en Nürburgring, en fin, hay muchos momentos muy importantes y que se narran muy bien ahí. Y yo creo que es un libro muy recomendable. No le pongo la excelencia porque me falta, pues lo que he dicho, o sea, me falta un pelín más de años. No, en fin, no se lo quiero poner porque quiero que la excelencia sea algo rompedor y apoteósico. Entonces, pues eso, le pongo la máxima nota de algo que es genial. O sea, me ha encantado. Y eso, os lo recomiendo totalmente si os gusta mínimamente, o si sois de aquí de España y os acordáis de La Marea Azul, yo creo que es totalmente recomendable. Bueno, eso, siento no haber subido vídeos, voy un poco liado con la universidad, pero bueno, subo cuando puedo. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito nueva al canal. Y bueno, eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y gracias a todos. Chao.